Hola, qué gusto que nos acompañen en este nuevo análisis. Bueno, hoy vamos a transformar algo que históricamente se percibe como, digamos, una carga legal pesadísima y aburrida en un verdadero y poderoso activo estratégico. Vamos a diseccionar el tema del cumplimiento normativo, pero enfocado específicamente en el sector de la construcción en México. El objetivo de esta guía es súper claro. Queremos que dejen de ver la regulación como un simple obstáculo y comiencen a usarla como un escudo protector, o sea, literalmente la llave maestra para asegurar grandes contratos. Para entender cómo blindar una organización de adentro hacia afuera, esta información es absolutamente fundamental. A ver, entremos de lleno en esto. El sector de la construcción pierde entre el 10% y el 30% de sus ingresos debido a sobornos, dádivas y los famosos pagos de facilitación. Es una cifra asombrosa. Piensen que estamos hablando de una industria global inmensa, que mueve alrededor de 6 trillones de dólares, pero que sufre de vulnerabilidades muy sistémicas. Cadenas de contratación largas y opacas, muchísimo efectivo circulando y, claro, una interacción constante para obtener permisos y licencias. Aquí es donde realmente dimensionamos que lo que está en juego financieramente es masivo. Y para desminuzar todo esto, nuestra ruta de hoy es súper clara. 1. El riesgo de no cumplir. 2. La ISO 3701 frente al artículo 25. 3. Los 7 elementos clave. 4. Cómo evitar conflictos de interés. Y 5. El verdadero retorno de inversión. ¡Vámonos! Empezamos con el punto número 1. El riesgo de no cumplir. La realidad es que no podemos valorar una solución si antes no entendemos la gravedad del problema, ¿verdad? Hoy en día, operar sin un programa de cumplimiento normativo trae consecuencias simplemente devastadoras que pueden, literal, borrar años de esfuerzo de un plumazo. Y ojo, no estamos hablando de pequeñas multas administrativas que pagas y olvidas. Para nada. Los riesgos escalan a multas millonarias que asfixian por completo la operación. Y peor aún, incluyen la inhabilitación para participar en licitaciones públicas por hasta 20 años. ¡20 años! Además, sumen a eso una pérdida de reputación casi irreversible. Ya saben, la reputación tarda décadas en construirse, pero basta un solo día para destruirla. Y en los casos más graves dentro de la legislación mexicana, la autoridad puede solicitar la disolución corporativa. En pocas palabras, el fin de la empresa. Pasemos a la sección 2. ISO 3701 versus artículo 25. Aquí existe un contraste súper importante en la industria y nos ayuda a despejar uno de los malentendidos más comunes sobre las normas internacionales. Por un lado tenemos la ISO 37001, que es un estándar global fantástico centrado en las mejores prácticas antisoborno a nivel mundial, pura calidad. Pero, por el otro lado, tenemos el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y esto es la ley local, aterrizada a la realidad mexicana, y es un requerimiento absolutamente obligatorio si se busca participar en licitaciones públicas en el país. Son conceptos distintos, y tener uno no te garantiza automáticamente cumplir con el otro. De hecho, los reportes más recientes nos muestran un fenómeno que está pasando allá afuera en la vida real. Entidades estatales grandísimas como Pemex o la CFE están rechazando activamente a múltiples constructoras en sus procesos de licitación. ¿Y adivinen por qué? Porque aunque estas empresas llegan presumiendo orgullosamente su certificación ISO internacional, no tienen el cumplimiento documentado y específico que exige el artículo 25. La lección práctica aquí es innegable. El estándar global es increíble, claro, pero de ninguna manera sustituye el estricto requerimiento legal local. Y así llegamos a la sección 3, los 7 elementos clave. Entonces, el punto crucial es este: el verdadero método paso a paso para alinear a cualquier empresa con la ley. Hay 7 elementos obligatorios que toda organización necesita instaurar sí o sí. 1. Un manual de organización clarísimo que delimite quién hace qué. 2. Un código de ética que todo el personal conozca. 3. Sistemas robustos de control interno y auditoría. 4. Un canal de denuncias efectivo. 5. Capacitación continua. 6. Políticas muy claras de recursos humanos. Y 7. Mecanismos de transparencia. O sea, no son simples trámites burocráticos para archivar. Estos 7 puntos son, literalmente, la armadura legal que protege a la organización. Hagamos un pequeño paréntesis en el cuarto elemento, el canal de denuncia, porque es fascinante. Para que funcione legal y éticamente, tiene que ser confidencial y estar activo 24/7.
Pero el detalle de oro aquí es que idealmente debe ser gestionado por un tercero externo. Piénsenlo lógicamente. Si surge una denuncia súper grave, digamos por fraude, contra el mismo gerente de recursos humanos, pues no tiene ningún sentido que el propio Departamento de Recursos Humanos sea el encargado de investigarla, ¿no? Externalizar esto garantiza independencia, corta de raíz los sesgos y protege de verdad a quien levanta la mano. Vamos a la sección 4, evitando conflictos de interés. Ahora nos adentramos en una de las trampas más sutiles y, francamente, destructivas en el mundo de las contrataciones: el conflicto de interés. ¿Qué es? Básicamente cuando los intereses personales, familiares o económicos de alguien en la empresa interfieren con su capacidad de tomar decisiones imparciales. Imagínense esta escena, que raya un poco en el absurdo. Un director de obra que le adjudica directamente un contrato de instalación eléctrica de 8 millones de pesos a la empresa de su propio cuñado. Y todo esto sin pedir una sola cotización a nadie más. Obviamente, este vínculo familiar destruye por completo la objetividad comercial y deja a la compañía totalmente expuesta a auditorías durísimas. Entonces, ¿cómo manejamos esto en la vida real sin caer en la ilegalidad? Si alguien detecta algo así, por ejemplo, resulta que su cónyuge trabaja en la misma dependencia del gobierno que está lanzando la licitación, se deben seguir estos 3 pasos, al pie de la letra. 1. Declarar formalmente el parentesco ante el área de cumplimiento. 2. Excusarse por completo de todo el proceso de decisión. Ni opinar. Y ojo, esto no significa que haya que rechazar al proveedor si es bueno. Simplemente hay que quitar al familiar de la cadena de autorización. Y 3. Documentar toda esta mitigación. Seguir este protocolo es lo que previene que nos caiga encima una sanción administrativa. Y fíjense, todo este esfuerzo preventivo converge en un concepto legal poderosísimo. Contar con un programa de cumplimiento es un atenuante de responsabilidad penal corporativa. ¿Qué significa esto en español para nosotros? Que si la empresa implementó sus 7 elementos correctamente y de pronto un empleado decide actuar por su cuenta y comete un fraude, este programa funciona como un escudo legal invencible para la compañía. La organización puede demostrarle a las autoridades que hizo todo lo que la ley marcaba, atenuando el riesgo para la empresa y pasando toda la responsabilidad penal de manera directa e individual a quien cometió el delito. Y finalmente cerramos con la sección 5, el retorno de inversión. Ahora, lo que es realmente interesante de este dato es que estructurar toda esta defensa no es solo una obligación con el gobierno. La verdad es que es una de las decisiones financieras más inteligentes que se pueden tomar. Los números no mienten. El costo de no cumplir, y aquí metemos el pago de sobornos ocultos, las multas, los retrasos porque te pararon la obra, es en promedio 2.7 veces más alto que el costo de simplemente sentarse, diseñar e implementar el programa desde el día 1. Es matemática pura. Intentar el atajo de la corrupción te termina costando casi el triple. No vale la pena. Y lo mejor es que los beneficios crecen con el tiempo. El retorno de inversión, el ROI, de un buen programa de cumplimiento a lo largo de 3 años oscila entre un impresionante 200% y un 600%. Además de que le inyecta una agilidad increíble a la empresa. Tener todos tus manuales, códigos y mecanismos ya armaditos y documentados te permite superar auditorías rapidísimo y, agárrense, cerrar acuerdos comerciales hasta un 10% más rápido. Sobre todo cuando compites por contratos con fondos internacionales o grandes bancos. Es un diferenciador brutal. Así que concluimos este recorrido con la pregunta del millón. ¿Está la empresa verdaderamente lista y protegida para ganar la próxima gran licitación? Porque ignorar las exigencias del artículo 25 ya no es una opción en un entorno que exige, con justa razón, cada vez más transparencia. Esperamos de verdad que esta guía les sirva como una hoja de ruta súper clara y práctica. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.